Pops. Seguimos en Bonomia y lo tenemos, como todos los sábados, a Jorge Vila. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. ¿Cómo Gracias, te gracias. trata diciembre? Hoy con un clima que no se aguanta, pero después por el resto ya estamos cerquita de las vacaciones. Ya está planificando él. Y ya tengo ganas de irme a algún lado. Y ya en diciembre, viste, como que decíamos con Fede al comienzo del programa, como que empiezan a decaer algunas energías o algunas cosas, o como que uno tiene más ganas de hacer otras. Tal vez. No, el cansancio de diciembre no es el cansancio del resto del año. Claro. No es lo mismo. ¿Vos sos de hacer planes muy anticipadamente, por ejemplo, desde octubre o ya, qué sé yo, 2 días antes de salir? Me gusta... Hostel Park ya. Sí, está- me gusta improvisar un viaje, está buenísimo, Sí. me parece que es muy divertido, pero hay como momentos del año que están fijos. Por ejemplo, Navidad con mi familia en el norte y después con mis hermanos en el sur. Ah, O sea qué que bueno. estoy como medio Para un lado y distribuido. para el otro. Ushuaia y La Quiaca. Sí, Pero exactamente así, es tipo Bien. Catamarca y Río Negro, sin gusta. escalas. Me Así que gusta. Navidad Catamarca con 50 grados de calor como el año pasado y Qué bueno. Año Nuevo en las grutas, en la playa. Bueno, muy Así lindo. que Bien, bien. ya está encaminado. Ya estoy bastante me dicen. encaminado y Bueno, justo pegué un laburo en Uruguay la semana que viene, así que ¿te vas? una semanita. Ensalada de frutas, así, venta en... Sí, ¿no? Algo así, exacto, algo de eso. en la playa, Vende vendiendo choclo. tobilleras. Vendiendo tobilleras. Bueno, chicos. Bien. Bueno, Basta, después seriedad. nos contás que te Seriedad. después, por Dale. favor, para Sí. otro momento. Por favor. Bueno, estábamos hablando venimos hablando mucho de lo que era liderazgo, estuvimos hablando de los químicos, ¿no? Que desarrollan también la felicidad en el trabajo. Ujú. Y también empieza a surgir toda esta cuestión de la era digital, de las redes, que uno obviamente no está exento para nada, porque hoy por hoy las redes revolucionaron todos y están en todos lados. De hecho, nosotros acá tenemos cámaras, estamos todo el tiempo un poco más comunicados con nosotros. Pero a veces también en el mundo laboral hay que ver cómo se puede encarar toda esta cuestión digital a la hora de contratar. Hoy también se habla mucho de freelancers, se habla también de nuevas formas de conectividad. Ujú. ¿Cómo podemos empezar a trabajar a partir de toda esta cuestión en las redes y en internet, ¿no? Que hoy revoluciona? Bien. Redes, qué concepto genial. Hoy lo vemos específicamente como digitalizado, ¿no? Lo vemos en Facebook, lo vemos en LinkedIn, lo vemos en Instagram. El concepto de redes en el laburo viene hace un tiempo largo, que tiene que ver con cómo las personas se conectan unos a otros. El concepto de red social, por lo menos desde las teorías de la administración, no surge solamente cuando irrumpe lo digital. Ya se venían estudiando cómo las personas se comunicaban unas con otras. Se venía estudiando también qué tanto se conectaban diferentes puestos de trabajo dentro de la organización. Hay estudios muy famosos de redes sociales que de ahí surge el mito, ¿no? Que a veces es más importante conocer a la secretaria del dueño que al Tal dueño en sí cual. mismo, ¿no? Entonces se comienzan a estudiar cómo las personas se conectan unas a otras todo el tiempo y ahí aparece el concepto de red social. ¿Mm? Entonces es un concepto como bastante de principios del siglo pasado, o sea que está buenísimo. ¿Cómo eso se traslada a lo digital? Me parece que por una necesidad en principio de profundizar determinadas conexiones. Facebook obviamente irrumpió en la escena en un mundo que era complejo, en un mundo que necesitaba conectarse de otra manera y que necesitaba mostrar las cosas de otra manera. Me parece que por ahí surge esta cuestión de las redes sociales en la comunicación. Pero en el mundo del trabajo, la red como concepto es un concepto de colaboración. Que creo que ese es el concepto que me gustaría abordar en el día de hoy. ¿Cómo sería eso? La colaboración tiene que ver con la diversidad, como la entendemos hoy. Está súper entendido y estudiado que cuanto más diverso un equipo de trabajo, mejor y más produce. Se intenta evitar algo que se llama pensamiento de grupo, que es cuando muchas personas piensan más o menos similar, los resultados de ese pensamiento están como sesgados, Claro. no son correctos de alguna manera. Mirá vos. Entonces, lo que se intenta, cuando uno arma una red, cuando arma una colaboración, lo que se intenta es encontrar un grupo diverso. Y eso puede tomar múltiples formas, ¿no? ¿Qué significa ser diverso? Bueno, significa que vengan de diferentes backgrounds, que tengan diferentes conocimientos, quizás que no todos sean hombres, quizás que no todas sean mujeres, que esto esté proporcionado, que vengan desde diferentes sistemas, de diferentes culturas. La colaboración y armar redes tiene que ver con esto. Y hoy, por lo menos desde Advance y desde Recursos Humanos, nosotros lo planteamos como una necesidad fundamental para lograr el cambio en las empresas. Vos necesitas equipos diversos para lograr cambio. Bien.
Vos sabés que hoy justamente estaba mirando una charla muy, muy interesante que decía que las empresas que ganaban más dinero eran las empresas que tenían incorporadas más mujeres. Sí. Y que para que haya mayor empresas que ganen mayor cantidad de dinero, tenía que haber esto de mayor, tomar más este espíritu como, no del feminismo, ¿no? Porque obviamente no hay que ponerse ni en una postura ni el otro, sino esta sensibilidad a lo mejor de la mujer, y que las empresas que triunfaban eran porque tenían esta cuestión. ¿Lo ves un poco así, generacional vos? ¿O crees que bueno, que no es tan así como aparecen estas cuestiones? Mira, sí, hay una teoría específicamente que habla de todo esto, que es la teoría de la complejidad. Digamos, hoy en el mundo vivimos en un mundo complejo. ¿Qué quiere decir algo complejo? Que tiene muchas capas. Entonces ya una sola variable de análisis no te sirve para explicar todo, ¿no? Entonces, un mundo complejo. Y se habla de esto específicamente con las mujeres porque se comenzó a ver que los equipos donde había mujeres funcionaban mejor. Eso por un lado. Después comenzó a verse, por ejemplo, que las empresas que tenían mujeres en sus puestos claves generaban más dinero. Y las empresas que, por ejemplo, tenían a mujeres en roles directivos generaban como procesos más innovadores. Y entonces vos dijiste feminista. Bueno, el concepto de feminismo es igualar al hombre, ¿no? Entonces, sí, después, que sea un 50 y un 50. sí, digamos. exacto. Entonces, el concepto acá no es feminismo, el concepto acá es, de alguna manera, es que... Igualdad. Sí, no solo igualdad. El concepto acá, ¿sabes qué es? Que la mujer tenga un espacio, ¿sí? Idéntico o similar al del hombre, por lo menos en oportunidades. Tal cual. Entonces, a partir de ahí lo que se comienza a ver es que cuando la mujer entra en determinados espacios, por ejemplo, maneja muchas más variables más rápidos que los hombres. Aparece el concepto de sensibilidad, aparece el concepto de materno, ¿no? Esta cuestión de lo maternal de la mujer que agarra a su equipo de trabajo y lo lleva de un modo más maternal, si se quiere, versus otros modelos más paternalistas. Seguro. Bueno, otra de las cuestiones que veía, ¿no? Es que también las empresas se tienen que preparar para recibir este tipo de equipos, ¿no? Liderazgos. Porque, Sí. O también cuestiones directivas. Porque a la mujer, o sea, había sido siempre esta cuestión de ser criadas para ser, bueno, tenés que trabajar afuera, tenés que ser ama de casa y tenés que hacer un montón de cosas, como que tenés que dar un 300% y atender bien al marido, ¿no? Estas cuestiones que eran 300%. Y el hombre trabajaba afuera y realmente tenía un 100% en el trabajo y bueno, cuando podía hacía también soporte en la familia. Seguro. Entonces que la empresa entendiera que tenían que ser iguales los roles, o sea, y que en esa igualdad se le exigieran a los dos de una misma manera, entendiendo que los dos tenían que tener su vida a la par cuando salían de la empresa. Creo que esta cuestión hoy, ¿ves que también se está profundizando un poco más o que todavía estamos en unas cuestiones de parámetros que se tienen que ir también desarrollando un poco más? Me metí en esto hoy porque, bueno, Sí. justamente esa charla que te mostré ayer y me emocionó mucho ver esta mujer que es una super líder, es una CEO de una empresa mexicana muy importante. Lo cual me llamó mucho la atención de ver cómo ella explicaba su experiencia de vida y todo lo que le había pasado y cómo fue incorporarse en una empresa donde todavía, bueno, ella tenía que hacer un montón de cosas y todavía la empresa no estaba preparada como para atender a sus necesidades, ¿no? Bien. Mira, hace un par de sábados nosotros hablamos de determinadas culturas, ¿no? Y hablábamos de cómo las culturas toman determinados riesgos. Hay culturas que se sienten más cómodas dejando de lado la cuestión machista, ¿no? Hay culturas que no, hay culturas que son profundamente machistas y eso está ok y será objeto de otro análisis y de otro momento de charla. Pero lo que sí estamos comenzando a ver es que la mujer cuando entra a un lugar aporta determinadas características que a veces el hombre no y que no lo tiene culturalmente instalado. Lo que nosotros tenemos instalado es que el hombre tiene que ser rígido, fuerte, marcar la autoridad y que la mujer tiene que apañar a los otros. Entonces venimos como con ese chip y la verdad es que eso es cultural, no es fáctico, no es real. Es cultural. Entonces, lo que las empresas están haciendo ahora es comenzar a verlo algunas. Eso es lo problemático. En culturas como la Argentina o culturas latinas, todavía esto no está muy aceptado. No queremos fácilmente tener mujeres en un rol directivo. No nos gusta o tal vez hasta hay un concepto de, no sé, de inferioridad en el sentido de nos sentimos menos hombres o ¿no? Como esta cuestión bastante difícil de ver y de charlar. Y de hecho es un tema que no se habla y es un tema del que debería hablarse más seguido y actualmente he escuchado personas diciendo no contrates mujeres porque después hay que, no sé, pagarles la licencia por maternidad, porque digamos un montón de cuestiones. Eso es lo que te comentaba la otra vez, Uh-huh. que hay que
o sea, pensar que no podés contratar a alguien porque va a ser madre, y sí, Ajá. es la ley también de la vida. Y un Exacto. hombre va a ser padre también. Exacto, sí. Pero vos fíjate, ¿no? Cómo funciona la legislación en ese sentido. Recién ahora algunas empresas y recién ahora algunos proyectos de ley están contemplando ampliar la licencia por paternidad, pero del padre, ¿no? Versus la licencia de la maternidad. Entonces vos fíjate que la legislación de alguna manera lo que hace es reflejar la cultura que tenemos. ¿Mm? Totalmente. Porque entonces el padre que no tiene que cuidar a los hijos, Ni hablar. porque lo cuida la madre, digamos. Entonces aparecen todas estas cuestiones que definitivamente se ven reflejadas en el mundo del trabajo y en la legislación. Pero volviendo al tema, la mujer aporta un gran fenómeno de diversidad. Entonces, en ese sentido, la mujer es muy valiosa más allá de por 10 millones de otros motivos. Pero es algo que, aunque no lo crean, hoy en el mundo y en Argentina está, viste, como a veces un toque atrasado. Sí. Yo lo veo muy atrasado, ¿no? Sí, bueno, nos metimos en este tema de género, Es un pero berenjenal. veníamos hablando de redes. Yo Ajá. lo que digo siempre que trabajé con mujeres, las mujeres tuvieron como un comportamiento más profesional y el hombre siempre como más como displacente, más Sí. relax. Eso es lo que yo veo en lo que Es en como que mi lo actividad llevé también independiente, un poco ¿no? por ese lado, porque hablábamos de esto del humanismo, de lo que uno no puede hacer es copiar, Ajá. que uno puede obviamente ir a lo humanístico, Ajá. y como recién hablábamos de que copiar por ahí era lo fácil, o que uno tiene que reinventarse, y Ajá. cuando hay equipos diversos creo que ahí sí surge el poder reinventarse. Sí, mira, uno necesita de alguna manera para innovar generar cosas nuevas, y esto Cosas, lo veníamos charlando sí. la otra vez. La Ahora, verdad. esas cosas nuevas pueden venir de algo copiado, algo que se aplica para otra cosa. Entonces, los equipos diversos lo que te permiten es decir, bueno, che, a ver, tengo estas variables. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo solucionamos? Hay un experimento, hay un juego muy divertido que a veces usamos en capacitación que se llama el desafío del malvavisco. Es un experimento que inventó conocido. un ingeniero, digamos, es muy conocido. Y lo que hay que lograr hacer es armar una torre con fideos, con espaguetis. Solamente 15 espaguetis, no podés tener un montón, tenés solamente 15 espaguetis y tenés que lograr que el malvavisco, viste, Quede arriba de los espaguetis. quede arriba de los espaguetis y que la torre no se caiga. Y bueno, y generalmente, ¿sabés quiénes son los que obtienen mejores resultados en tiempo y forma? Los niños. Tal cual. Entonces, los niños, No hay miedos. los niños en edad preescolar no están de alguna manera culturizados o ayornados por la cultura contemporánea y por los filtros y por los razonamientos y por los modelos mentales que a veces lastiman más que generar algo productivo. Tremendo esta última frase. Terrible. O sea, es como para desarrollarla, ¿no? Para otro Vos sábado decís hablar sobre los los modelos. sistemas educativos. O sea, Sí, a ver, lo que pasa es que los sistemas educativos también son un subsistema dentro de otras Claro. cuestiones. Y la verdad es que en algún momento estaría bueno, muy bueno, poder hablar de cómo los sistemas educativos generan determinadas cuestiones con quién es nuestra masa productiva, quién es nuestra masa asalariada, Bueno. entre comillas, y qué es lo que se hace a través de eso. Yo considero que la educación debiera ser de otra manera. Tuve la suerte de experimentar fenómenos educativos en diversas partes del mundo. Argentina es muy buena en múltiples aspectos. A veces me pasa que nos perdemos en la academia y no logramos el pragmatismo que otros países del mundo sí logran. Y me encantaría ver como un sistema educativo mucho más pragmático. ¿En qué crees que falla eso, que no pasa lo académico? Porque no sos la primera persona con la cual me topo y me dice esto, que no podemos sobrepasar La academia. esa barrera. Sí. Yo creo que hay como dos grandes caminos en el mundo con respecto a la educación. O la cuestión, viste, del estudio de lo social, o irte a la cuestión pragmática de poder aplicar los conocimientos enseguida. Por algún motivo que yo realmente desconozco, pero que sociológicamente se ve así, es países con tradiciones sajonas son mucho más pragmáticos. Y países Sí. con tradiciones latinas son mucho más del estudio académico social. Francia, por ejemplo, es un gran lugar donde se hace mucho estudio social, Claro. mucha academia y demás, y todo eso fue trasladado a ambientes académicos latinoamericanos. Pero un poco lo que yo planteo es, en Argentina lo que ocurre es, a veces nos quedamos en la teoría y cuando queremos pasar a la práctica nos peleamos por encajar esa teoría en la Claro. práctica, y a veces eso no funciona. Bien, ahí está también para aplicar un poco lo que son los entornos de decisión, que a veces también cuestan Genial. esa cuestión. Hoy hicimos como un ping-pong Sí, por 10 millones de Bueno, temas distintos. Es como que
A veces uno cree que estamos como muy, muy cercanos a un Ajá. montón de cosas ¿Sí? y hay mucho para desarrollar, pero digo, las redes son un montón de cuestiones, ¿no? Ujú. Que uno tiene que empezar a trabajar, digamos, para poder crecer, ¿no? En una empresa y como para poder generar Sí. también unos cambios organizacionales. Te quiero hacer una consulta que tiene que ver con esto, Ajá. el tema de las redes. Porque tuve oportunidad de trabajar con compañías que tienen más de 1.000, 1.500 empleados, 2.000, 4.000 empleados. Y vos decís en esto que enviaste que la organización la representan todos sus empleados, o sea, todos los integrantes de la organización. Ajá. ¿Qué pasa con los Facebook y con la vida social de cada empleado? ¿La organización está ahí por encima mirando un poco de qué se trata? O sea, ¿te ha pasado de casos donde tengan que estar metiéndose en la vida de sus empleados para ver qué es lo que representaban? Mira, yo soy cuidadoso con, digamos, dar la responsabilidad a una empresa de que fisgonee o que se Fisgonee, fije exacto. de alguna manera en Que la lo vida de hacen. sus empleados, que seguramente tal vez ocurre. La verdad es que yo no soy propenso a esas cuestiones. Yo hago reclutamiento y selección a veces y definitivamente no me meto a investigar la vida privada ¿no? de las personas. No, No no lo haces- hago. no Yo- haces yo para- no- yo no lo hago. Porque me parece que también hay una cuestión ética y que también hay una cuestión legal. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado es, si nosotros buscamos en la vida privada de la persona determinados aspectos, estamos asumiendo que esos aspectos privados influirían en la vida laboral. Y esto Ujú. no siempre es así. Por eso soy como bastante cuidadoso en ese sentido. Ahora, que se desdibujó completamente la línea entre lo privado y lo que es público, seguro. Por lo tanto, cualquier persona puede encontrar cualquier cosa. Y lo que dicen siempre, ¿no? El que busca, encuentra. Por lo tanto, está. Ahora, lo que sí me parece interesante de lo que planteas, Fernando, es una persona, y sobre todo en determinadas organizaciones, no sé si en todas, pero una persona de alguna manera se convierte en el embajador de marca de esa organización. ¿Mm? Esa persona lo que está haciendo es, frente a determinadas situaciones, está representando una determinada marca. Creo que ahí sí la organización puede tener determinados parámetros. Claro. Y de hecho, las organizaciones que están bien armadas políticamente o que tienen un sustento político o de relaciones públicas importante, plantean un panorama de decir, che, mira, vos de alguna manera representás nuestra marca. Esto podés y esto no. Y en general suele quedar por escrito, en general suele haber todo un protocolo al respecto. Empresas grandes, pero ahora Bien. lo que vos decís es súper, súper importante. ¿Qué pasa si un empleado en una, por dar un ejemplo, un empleado en una fiesta de fin de año se emborracha y hace algo que no debiera? ¿De quién es Claro. esa responsabilidad? Claro. Se Claro. desdibuja, Está está, digamos, hay algunas cuestiones importantes. Me ha pasado de estar en fiestas de fin de Me año donde la contaste, gente sí. hizo cosas que tal vez no debía. Claro. Entonces digo, ¿qué se hace con eso? ¿Se puede tomar alguna represalia, por ejemplo? Es una pregunta que, por ejemplo, para mí desde Recursos Humanos no es tan sencilla de No, responder. para nada que no, claro. ¿Mm? No, y como decía Fer, esto de estar viendo tal vez la red social de cada Sí, persona a la hora de contratarlos, para mí es fuerte. Lo digo con conocimiento de causa porque una de las empresas más grandes de acá de Rosario en algún momento me pidió que yo generase una red social para sus empleados Ajá. porque no los dejaban ingresar a Facebook, pero Ajá. además porque querían contener toda la energía de la empresa en una red social privada de la empresa, Ajá. cosa que después no se dio por obvias razones, ¿no? Sí. Porque ya existe Facebook, ya existe LinkedIn. Está Bueno, ¿Para qué te hoy- vas a poner a desarrollar? Hoy Facebook tiene su línea de negocios Facebook Corporativa, para empresas. por supuesto, Lo que pero pasa bueno. es que también en lo que acabas de decir yo sí encuentro algo de sentido. Ujú. Ahí ya no sé si solamente hay una cuestión de control. Me parece que generar una red social interna no tiene que ver a veces, tanto con una cuestión de control y sí tiene que ver con una cuestión de encauzar. Claro, ¿no? claro. Y Sí, de la generar intención era esa. generar determinado sentimiento de pertenencia, que eso es otra cuestión. Pero bueno, que existen empresas que controlan a sus empleados a través de las redes sociales, claramente. Sí, lo que no sabía, esto que aclarás de que Recursos Humanos no está fisgoneando, por de alguna manera decirlo, a lo mejor un Facebook, a lo mejor sí un LinkedIn, pero un Bueno, Facebook, lo que pasa es que LinkedIn quizá. es una red social Por creada eso, para ese efecto. por eso. Pero, a ver. Yo pensé que sí, que Recursos Humanos hoy en día googleaba, lo que se llama googlear a una persona. Mira, y yo no lo hago. no lo haces. Que me consta que tal Me vez gusta alguna. que Y no lo hagas. me Está bien. consta que alguna que otra persona No. que hace reclutamiento y selección puede llegar a hacerlo. Pero por lo que dijiste, a lo mejor cuestiones de la vida privada no hacen a... Sí, eso por un lado, Fer, pero también hay cuestiones legales, digamos. Hay países en los que si vos haces eso y la persona te denuncia, automáticamente tiene un caso muy sólido para Claro. generarte una demanda. Entonces, Claro. no es legal.
Bueno, tenemos Perfecto. llevados por todos lados hoy. La verdad Como es que hoy uno me Interesante. dispararon, me tiene muchas pimponearon. dudas, ¿no? Tiene muchas cosas, pero bueno, creo que las redes son un montón de cuestiones. Y creo que el mundo también laboral se está revolucionando en un montón de cosas. De hecho, sin ir más lejos, ayer también fui a un concurso y había más juezas mujeres, lo cual me parecía maravilloso. ¿Un y que hace un concurso tiempo de? atrás, un concurso de música que tiene Ajá. que ver con cuestiones culturales. Sí. Que bueno, a veces uno dice, bueno, es cultura, pero bueno, también hay que tratar de incorporarse un montón. Y esto de empezar a vernos como pares, que creo que eso es lo más importante en un montón Sí. de cosas. Y bueno, desde mi lado, siempre digo que cuando vos en el otro ves una ayuda y no una cuestión de un adversario o alguien con quien te tenés que enfrentar, digo, se pueden solucionar o realmente llevar cosas de una manera mucho más linda. Ujú. Y eso también es lo que tiene un poco este programa, es generar vínculos. Creo que cuando aprendamos a unirnos se pueden hacer cosas muy lindas. Y eso también es lo que me gusta, lo que vos haces con Advance. Por eso creo que tuvimos como una cuestión de un vínculo muy, muy inmediato, porque de ir a las charlas y ver también cómo lo trabajabas, me parecía que estaba muy bueno que ir directamente a lo que necesitamos, que es eso. Sí, unir. para cerrar y para sintetizar, digamos, el trabajo puede ocupar dos lugares en la vida. O puede ocupar el rol del trabajo o puede ocupar el rol de un propósito. ¿Mm? Y en ambos casos el resultado o el objetivo es de alguna manera ocupar tu tiempo de la mejor manera posible. cual. Entonces, generar redes, generar contactos, generar conexiones tiene que ver con la capacidad para lograr lo que vos querés y la capacidad para que las personas de algún modo puedan llegar a ser más felices. ¿Mm? Ujú. Bueno, como siempre un placer hablar Gracias. con vos, tenerte en este sábado. Me gustaría que te quedes como todo el tiempo, porque es como Bueno, que podemos- vamos de lo martes podemos a hablar. miércoles podemos tener un espacio, Lo ¿no? podemos hablar mucho. Es como que me junto a hablar con él y lo escucho, pero bueno, la verdad que siempre es un... es Increíble, una tiene alegría. mucha información. Gracias. Es todo mentira la información que manejo. No, No, está no, chequeada. no. No está chequeada. No. Nos sorprende. O sea, no hace falta que la chequemos porque nos sorprende y cuando nos sorprende ya sabes que es como una verdad Bien. que te inunda y listo. Yo que vos la chequearía. Bueno, nos vemos dentro de un par de sábados. Nos vemos Ya dentro de un par de después, sábados. No voy a estar de vacaciones, después- no voy a estar de vacaciones. Muy bien, bueno, Bien. nos reencontramos acá. Gracias. Y si quieren encontrarme, ya saben En dónde. las redes sociales. En las ahí redes Advance sociales. Estamos, también estás en Facebook como Ajá, Advance. así o es. si no en www.advanceconsulting. Consulting.com.ar Ahí y si estamos. no en Twitter como RH-Advance. Muy bien. Gran año para Advance. ¿no? Gran año para ustedes también, chicos. Ya se nos viene. Exacto. Nos quedamos hasta las 20 horas en el aire de la UOX. Nos despedimos de Jorge Vila, que lo reencontramos dentro de un par de semanas. Y vos que estás ahí, quédate en el aire de la UOX.